Buen día. Vamos a comenzar con la clase de hoy día. Les he mandado este archivito, esta presentación al WhatsApp. También les he mandado, está cargado en el Moodle. Entonces, no hay mucho que apuntar ya, solamente las partes más importantes. Balance hídrico es el tema. Y el balance hídrico, más que todo, trata de cuantificar, ¿ya? Medir, darle valores a cada uno de los componentes del ciclo hidrológico, ¿no? El ciclo hidrológico, ¿qué tenía? Precipitación, evaporación, también la transpiración a partir de las plantas, lo que pueda infiltrar, lo que pueda escurrir superficialmente. También hay un escurrimiento subterráneo, ¿ya? A todo eso se le puede dar valores numéricos, ¿ya? Valores numéricos, y en función de eso se puede calcular algunas de estas variables que no son tan fáciles de medir. Entonces, empezamos con uno de estos conceptos. Lo más simple que podía encontrar, dice, el balance hídrico es la versión hidrológica del principio de conservación de masa o ecuación de continuidad. Quiere decir que el agua que tenemos aquí en la Tierra no puede desaparecer, sino que se transforma, ¿ya? Puede cambiar de estado líquido a gas, o sea, vapor, o puede congelarse, ¿no? Volverse sólido, ¿ya? Y puede, y tiene, ¿no? Y se mueve por la gravedad hacia abajo y por la fuerza del sol, por la energía del sol, hacia arriba en forma de vapor. Entonces, no se pierde ni una sola gotita de agua, a eso se refiere. Entonces, se puede tratar de armar una ecuación con esos componentes, ¿ya? Entonces, dice que para cualquier territorio considerado, o sea, al decir territorio, es un área que queremos analizar, ¿ya? Un área de trabajo en el cual queremos cuantificar cuánto de precipitación ha caído, de esa precipitación cuánto ha infiltrado, cuánto ha escurrido, cuánto tal vez puede cuantificar cuánto ha evapotranspirado, ¿ya? Y durante cualquier tiempo lo puedes hacer a escala horaria, a escala diaria, a escala mensual, si quieres a escala anual, también se puede hacer, ¿ya? Lo más normal, hay uno que no apaga su micrófono, ¿no? Todos, para hablar hay que activar el micrófono, después hay que tenerlo siempre apagado, ¿ya? Porque si no, distraen con los sonidos que tienen ahí. ¿Listo? Bien, en el esquemita que tenemos ahí en la presentación, representa un lago, ¿ya? Una laguna. Ustedes imagínense, un lago, una laguna. Entonces cae una precipitación, ya cae precipitación, y la precipitación que nos interesa solo es dentro del territorio, ya dentro del territorio. No nos interesa lo que cae fuera del territorio. En este caso, por ejemplo, es como fuera un lago. Entonces, ahí tenemos que la precipitación se puede transformar en evaporación pura de los espejos de agua. Si es que hubiera plantitas, también existiría transpiración, ¿ya? El agua que llega al lago puede infiltrarse porque el suelo no es impermeable. Esta parte que se infiltra se convierte o alimenta al flujo subterráneo, ¿ya? Y la cantidad que no se evapotranspire, que no se evapore, que no infiltre, va a ser un escurrimiento superficial, ¿no? Eso es lo más normal que puede ocurrir, pero en la naturaleza a veces por intervención del hombre o de forma natural puede haber un aporte de agua superficial,
que lo puedas traer por tubería, lo puedas traer por canal, a esto se llama trasvase, o que de tu propio territorio alguien lo saque igual con una bomba, ¿no? Con un bombeo, te lo saque y te quite una cantidad. Entonces, estas cantidades, si son provocadas por el hombre, son medibles, ¿no? Cuánto entra y cuánto sale, ¿ya? Y hay otra entrada subterránea del agua que es difícil de poder ver, medir, no se puede, ¿no? Está por el subsuelo de un territorio a otro territorio, está fluyendo agua de manera subterránea, como también está saliendo. Difíciles de poder cuantificar. Un momentito, por favor, ya aquí está mi hija y me interesa. Continuaremos ya, perdón por la interrupción. Bien, ya más o menos entendiendo cómo interviene cada uno de estos términos, entonces es posible evaluar o escribir una ecuación del balance hídrico, la cual indica que la precipitación es igual a la evaporación, si es de un espejo de agua, evaporación pura, y si fuera de un suelo húmedo con plantas, entonces sería evaporación más la transpiración de las plantas, lo que nos daría la evapotranspiración, ¿no? Parte de esa precipitación infiltra, entonces aquí entra a la ecuación. Lo que no evapotranspira y lo que no infiltra se convierte en escurrimiento superficial. En escurrimiento superficial, que está aquí con la flechita roja.
Y como el territorio, ya sea el lago o ya sea una cuenca hidrológica, el suelo que conocemos ya tiene cierta humedad, entonces en el balance también entra la cantidad de agua que ya tiene la cuenca, el territorio, el área de estudio, que parte de esa agua también está saliendo, ¿no? Entra, se alimenta de la lluvia o de otro tipo de escurrimiento, pero también está saliendo. Por eso es que va aquí con más y menos, ¿ya? Con más y menos. A esta ecuación, si es que podríamos computar el agua que entra de otro territorio y sea medible, entonces entraría a este lado de la ecuación. Lo mismo lo que sale, si alguien le saca agua a tu territorio que estás estudiando y se puede medir y cuantificar, entraría a este lado de la ecuación. Los aportes subterráneos y lo que sale de forma subterránea es difícil de poder cuantificar, pero se estima que lo que entra es casi igual a lo que sale. Entonces tendríamos que colocar la misma cantidad de un lado de la ecuación, la misma cantidad del otro lado de la ecuación, por lo tanto se simplificarían. Entonces no afectaría a la ecuación. ¿Ya? Entonces, en esos términos, la ecuación del balance hídrico es bastante útil, nunca es exacto, porque va a depender de todas estas mediciones, ¿no?, que tengamos aquí. Y que no siempre es fácil de medir de forma exacta. ¿Ya? Aquí el territorio está dibujado como un vasito de agua, ¿no?, como un recipiente. Así más o menos funciona el territorio. En la realidad, los territorios que analizamos en hidrología son cuencas hidrográficas, ¿ya?, que están compuestas por una red de ríos y que todos al final, por gravedad, aportan su agua al punto de control, al punto de salida, punto de desemboque. Este punto de control, de salida, de desemboque, es donde está ubicado tu obra hidráulica, ¿ya? Donde tú vas a ubicar tu obra hidráulica, entonces ahí pones el punto y a partir de ese punto para arriba es todo tu territorio de estudio, ¿ya? Cualquier gota de lluvia que cae por fuera de esta línea punteada de color rojo, por gravedad se va para el exterior, porque esta línea punteada representa las partes altas, los cerros, las cordilleras, pequeñas lomas tal vez, donde divide, ¿no?, esta cuenca, está separada de esta otra cuenca y de esta otra y de la otra, justamente por los cerros, ¿no?, por las partes más altas. Pero cualquier gota de lluvia que cae dentro de este territorio por gravedad, se dirige a estos pequeños ríos y estos a su vez van conformando cauces más grandes y ríos más grandes, ¿no?, dependiendo del tamaño que sea la cuenca, ¿ya? Importante, tu punto de control es el punto donde está ubicado la obra hidráulica que estás queriendo diseñar, ¿no? Llámese obra de toma, una represa, incluso un puente, ¿no?, una estructura, ¿no?, que pasan los autos, pero porque por debajo tiene que dejar pasar el agua, ¿no? Y también necesitas calcular las características del flujo de agua, la cantidad que va a pasar por acá, ¿ya? En este esquemita, mucho más didáctico, tenemos ahí la cuenquita. En vez de ponerle muchos ríos como es en la realidad, aquí está solamente dos ríos para entenderlo mejor, ¿ya? Precipitación, ¿no? Hay plantas y hay suelo húmedo, entonces evapotranspiración. Como el suelo está húmedo, esa humedad va a tratar de infiltrar hacia abajo, hacia el suelo, entonces hay infiltración. Esa infiltración se convierte en agua que llega al subsuelo, agua subterránea. Lo que no ha infiltrado y lo que no ha evapotranspirado, entonces es el escurrimiento. El escurrimiento que primero va en forma laminar por todo el terreno,
pero que ya cuando llega a los cauces ya son hilos de agua, ¿no? Ya son hilitos de agua que se pueden ver y medir. Y cada vez son más grandes mientras va creciendo, va aumentando el caudal, ¿no? Y el río se hace mucho más notorio, ¿ya? Las letras con las que las identificamos es arbitrario, ¿ya? Generalmente la P se utiliza para precipitación, la I para infiltración, la E, evaporación, si le colocamos una T, evapotranspiración, S puede ser escurrimiento, pero si te fijas aquí, P es precipitación, el Q, el caudal, que es más entendible, es el escurrimiento, infiltración, evapotranspiración, y este es el almacenamiento, ¿no? La cantidad de humedad que ya tiene la cuenca, ¿ya? El delta S es el cambio en el humedecimiento del suelo, ¿no? Que puede aumentar y disminuir, ¿no? En función del tiempo en el que esté sucediendo, del estado del suelo, ¿ya? Entonces, una ecuación que teóricamente se puede utilizar y cuantificar. El balance hídrico se lo utiliza muchísimo en modelos hidrológicos, ¿ya? En modelos hidrológicos, tanto la ecuación del balance hídrico, en esta forma que tienes aquí, en esta otra que tenemos aquí, ¿ya? Se simplifican, porque en la realidad no es tan así, ¿no? No es tan simple, no es tan simple, ¿ya? Se simplifica para poder armar ecuaciones y armar modelos hidrológicos computarizados. Y generalmente los modelos computarizados funcionan de la siguiente manera, ¿ya? Primero explicamos lo que uno puede ver, lo que ya conoce. Todos conocemos la precipitación. Ahí está la precipitación. Y esa se puede medir, ¿ya? En Bolivia lo mide una institución que se llama el CENAMI, que se mide en milímetros. Fácil de medir, no es muy costoso. Sí debería haber más puntos de medición, ojalá que en el futuro aumente. Otra cosa que todos podemos ver es el escurrimiento en los ríos. ¿Ya? Eso se llama escorrentía total, el escurrimiento superficial que uno puede verlo, tocarlo, medirlo ahí en el río. Esa es la escorrentía total, ¿ya? Esta también se puede medir. Este es el valor que necesitamos para los diseños. Pero como es costoso ir a medir todas las veces, generalmente lo que hacemos es medir la precipitación, hacer cálculos de todos los demás componentes, o medirlos si se puede, y calcular la escorrentía total, que esa vendría a ser la gran incógnita en la hidrología, ¿ya? Entonces, para eso se trata de simplificar, ¿no?, el ciclo hidrológico de manera que sea más cuantificable. Entonces, cae la precipitación, entonces hay una cantidad que evapotranspira, ¿ya? Esta evapotranspiración se puede medir o se puede calcular. Eso es lo que vamos a aprender en las siguientes clases, ¿ya? Se puede medir y se puede calcular. Lo que no evapotranspira se llama excedente, ¿ya? O sea, lluvia excedente. Y esa lluvia, el líder no apaga su micrófono. Y este excedente se va a convertir en aporte superficial, o sea, escurrimiento superficial directo. Lo que está lloviendo está escurriendo, ¿ya? Es aporte superficial, pero directo de la lluvia, directamente de la lluvia. Este aporte superficial directo solamente existe cuando hay precipitación. Cuando no hay precipitación, no hay aporte superficial directo, porque si no está lloviendo, no hay agua que se convierta directamente, que escurra superficialmente, ¿no? O sea que cuando no llueva, no va a existir, ¿ya? Y nos preguntamos entonces, ¿por qué los ríos tienen agua cuando no llueve? Es porque parte del excedente que no ha escurrido superficialmente ha infiltrado. Y si ha infiltrado, entonces ha alimentado el agua subterránea, el suelo,
en gran parte son materiales porosos, ya que tienen combinaciones de gravas y arenas. Entonces, en muchas partes el agua se va moviendo y se mueve lentamente. Puede tardar una cantidad de agua que entra por infiltración, puede tardar años en volver a salir, ¿ya? Porque su movimiento es muy lento, muy lento. Ese aporte subterráneo, una parte de esa agua que está en el suelo sale solito, sin que nadie le obligue, ¿no? Ya son las vertientes, los manantiales, por la misma fuerza del agua, sale a la superficie. Esa agua que sale a la superficie es la que mantiene los ríos con agua durante los meses en que no llueve, ¿ya? O sea, aquí en Tarija, en toda Bolivia, ¿no? En agosto, algunos ríos siguen teniendo agua. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, siguen teniendo agua. ¿De dónde está saliendo esa agua? Está saliendo del subterráneo, ¿no? Obviamente que nosotros no lo vemos. Estas vertientes, ojitos de agua, están en todas partes, ¿no? Generalmente en las cordilleras, en las montañas, en los valles altos, ¿ya? Y esos van alimentando. Y si se presenta lluvia y aparte hay este aporte subterráneo, entonces la escorrentía total viene a ser la sumatoria del aporte superficial directo más el aporte subterráneo que ha salido a la superficie. Sumados los dos, es la cantidad de agua que pasa en los ríos, es la cantidad de agua que nosotros podemos medir y aforar, es la cantidad de agua que nosotros necesitamos saber de muchos años para poder realizar diseños de todo tipo, ¿ya? Entonces, precipitación sí tengo de varios años, de varios días, de varios meses. Entonces, esa precipitación representativa se la convierte en escorrentía total, que también sea representativa, ¿ya? Calculando o midiendo la evapotranspiración, calculando o midiendo la infiltración, ¿ya? Con valores estimados. Lo mismo el aporte superficial directo y lo mismo el aporte subterráneo, para poder determinar la escorrentía. Es lo que hoy en día hacen los modelos hidrológicos, ¿ya? Hasta ahí, si hay alguna consulta. Para la determinación del balance hídrico se debe hacer referencia al sistema analizado, ¿ya? Entonces, estos sistemas pueden ser, entre otros, lo que más analizamos nosotros son cuencas hidrográficas, ¿ya? Cuenca hidrográfica es esta. Ese es nuestro territorio. Aquí estoy queriendo hacer una obra de toma para riego. Ahí, entonces, todo lo que va hacia arriba es mi cuenca hidrográfica, es lo que analizamos en hidrología. Para casos especiales, se analiza un embalse, ya un balance hídrico en un embalse para saber cuánto entra, cuánto sale. Lo que sale es lo que puedo utilizar para riego y otras cosas sin que se llegue a agotar el agua, ¿no? Es un balance hídrico en embalse. Lo mismo se puede hacer en un lago natural. En un país, ¿no? Cuánta agua dispone el país, cuánto utiliza en riego, cuánto utiliza para la industria, para tomar, para los animales, ¿no? Cuánta agua le sobra o cuánto le falta, también se puede hacer. Y lo mismo en el cuerpo humano, ¿no? Es lo más pequeño, digamos, en sistemas que pueda haber, ¿ya? En el cuerpo humano también se puede realizar un balance hídrico, ¿no? Cuánta agua necesita para vivir, ¿no? Hay entradas y hay salidas. No es necesario entrar en ese detalle porque no nos interesa para la materia. Ya nos interesa en una cuenca hidrográfica por el momento, en un embalse cuando hagas obras hidráulicas 2, alguna vez un lago natural en un estudio especial, ya especialistas hacen para un país. El balance hídrico en la realidad está en régimen no permanente, ¿ya? Porque el suelo siempre tiene cierta humedad que va aumentando cuando llueve
y va disminuyendo cuando se va secando el suelo porque ya no hay lluvia, ¿ya? O sea que va en más y en menos. Ingresos menos egresos, al final es igual a la humedad que ha quedado después de un periodo, ¿ya? Pero los balances hídricos eh, que más convienen hacer son los que son a nivel mensual y mejor a nivel anual, ¿ya? Entonces, cuando hacemos un balance hídrico a nivel mensual o a nivel anual, lo tomamos como si fuera un régimen permanente, ¿ya? Porque todos los meses de todos los años asumimos que más o menos tiene la misma cantidad, ¿ya? Asumimos que la lluvia en el mes de febrero es más intenso, en enero baja un poco, en diciembre recién está empezando, en marzo van disminuyendo, ¿no? Entonces, hay un cierto ciclo de ocurrencia de las precipitaciones, lo cual hace que hacer un balance hídrico a nivel mensual sea factible. También a nivel anual mucho mejor todavía, porque si tú cuantificas la cantidad de agua, sumas todo lo que ha precipitado en un año, va a ser, digamos, bastante parecido en los siguientes años, nunca igual, pero sí bastante parecido. ¿Ya? Son características propias de cada cuenca. Las precipitaciones varían dentro de un rango de ocurrencia. Pero hacerlo a escala diaria es más complicado, ¿no? Porque hoy día es 4 de febrero, ¿no? Y ha llovido tanto. El 4 de febrero perdón, 4 de marzo del anterior año no sabíamos si ha llovido o no ha llovido, ¿no? Entonces, sacar una representatividad a diaria de muchos años es complicado porque hay días que ni siquiera llueve y en la misma fecha puede ser que llueva, ¿ya? Entonces, hacer a nivel diario solo te sirve para el instante, para ese momento que está ocurriendo, ¿no? Pero no te va a servir para poder hacer los diseños hidráulicos. Sí te va a servir para saber qué es lo que ocurre en ese momento, hacer una simulación hidrológica instantánea, digamos, ¿ya? Entonces, lo que más utilizamos, bueno, no utilizamos siquiera, ¿no? Tratamos de utilizar, porque también, incluso en el régimen permanente, es difícil. Peor, es más complicado en el régimen no permanente. Entonces, en el permanente, asumiendo que podamos medir algunos de estos parámetros, entonces la ecuación se utiliza de la siguiente manera, ¿ya? Tengo 4 términos. Esta ecuación la puedo utilizar para poder calcular cualquiera de los 4 términos, pero conociendo 3 de los anteriores, ¿ya? Por ejemplo, la precipitación me la da el CENAMI ya medido. La evapotranspiración la puedo calcular con la temperatura, con la humedad. Temperatura, humedad me da el CENAMI y con eso puedo calcular la evapotranspiración. La infiltración puedo estimar, ¿no? Estimar en función del tipo de suelo y en función de ensayos de infiltración. ¿Ya? Y hay tablitas que te dan las características en función del suelo. Este es el término más difícil de poder estimar porque el tipo de suelo es más variable mientras más grande sea el territorio, ¿no? En la parte más baja va a ser un tipo de suelo, en la parte media otro tipo de suelo, donde está bosque, árboles, montañas, otro tipo de suelo y la infiltración es variable. Entonces es más difícil de poder estimar, ¿ya? Pero se puede, se puede. Y lo que me quedaría sería la escorrentía como incógnita, ¿no? Es la forma de utilizar más común, ¿ya? En otros casos, si tú tienes escurrimiento, puedes calcular evapotranspiración, tienes precipitación, podrías calcular la infiltración, ¿ya? Para algún tipo de ejercicio en especial, ¿ya? Entonces, ¿alguna consulta sobre la ecuación del balance hídrico? Si se dan cuenta, las letras que estoy utilizando son obviamente son las que copio, ¿no? De los textos que existen. No son únicos, ¿no? No son únicos.
El que más se mantiene es la precipitación. Los demás van cambiando, ¿no? Aquí, evapotranspiración, más clarito lo han colocado. Escurrimiento, ¿no? El escurrimiento es el caudal, ¿no? Infiltración, más clarito no puede ser, ¿ya? Y es mejor manejarlo así, de esa manera, ¿ya? Pero si ya entiendes el concepto, lo puedes utilizar así igual, ¿no? P, Q y T, y dices cada letra qué significa. Puedes hacerlo igual de esa manera, ¿ya? En esta tablita aquí, ¿dónde está? El G, caudal subterráneo, yo el G lo he eliminado. Entonces ustedes también lo corrigen. El G estaba muy... El G es la infiltración, ¿no? Por eso le puse ahí como I. Para que no cause mucha cosa. La infiltración es lo que se convierte en caudal subterráneo, ¿no? Le cambié la G por la I. Ustedes también hagan ese cambio ya si ya tienen la presentación. ¿Ya? P, precipitación, Q, caudal, I es la infiltración que se convierte o que alimenta el caudal subterráneo, evapotranspiración, y delta S en cambio en la humedad. El concepto de balance hídrico, que ampliamente se usa en hidrología, que es lo que está de moda hoy en día, hay un montón de modelos hidrológicos, puede causar alguna confusión al suponer que la precipitación es igual a la suma de la escorrentía y la evaporación, ya que en muchos casos sucede que las cuencas no tienen un ciclo exclusivo de su entorno. Es por ello que el término ciclo hidrológico toma el sentido de distribución y movimiento del agua en diferentes fases bajo y sobre la superficie de la tierra. ¿Ya? Esto quiere decir que el balance hídrico toma en cuenta solamente las cantidades de agua, ¿ya? Las cantidades de agua que más o menos en mes a mes o año a año tienen un ciclo repetitivo que varía en ciertos rangos. Por ejemplo, ahora estamos en marzo y cuando entremos a las tablas del CENAMI vamos a ver que las precipitaciones totales del mes de marzo son parecidas, ¿no? Año tras año, ¿ya? Ahora, pero el balance hídrico no quiere decir que esta agua que precipita es la misma agua que ha evapotranspirado, ¿ya? Esta agua que ha evapotranspirado en forma de vapor no es la misma que se convierte en precipitación, sino que puede moverse el agua de otras cuencas, ¿no? Por el viento. Esta agua, este caudal total que sale por el río, por el punto de control donde está tu obra hidráulica, puede llegar al mar y en forma de humedad, en forma de viento, volver a tu cuenca, ¿no? Esta agua del mar no siempre va a ser el agua que es de tu cuenca, puede ser de otra cuenca, ¿no? Porque hay hartos aportes, hartos ríos que llegan al mar, ¿ya? Entonces, no es exactamente la misma gota de agua que está dando vueltas, ¿ya? Sino que en cantidades, sí son cantidades muy parecidas que cumplen, que dan la vuelta, que hacen ese ciclo, ¿no? Pero no es estrictamente la misma gota de agua que estaba en tu cuenca. Entonces, el agua se mueve, ¿no? Se mueve en diferentes cuencas, pero las cantidades, que son las que nos interesan, más o menos son repetitivas, tienen un comportamiento y ese comportamiento hace que se pueda estimar sus cantidades, ¿ya? En los océanos se comprueba que este balance es negativo. Es interesante. Se evapora más de lo que precipita, ¿ya? Al evaporarse, al haber muchísima agua, evapora. Antes que se convierta en nube, antes que se convierta en lluvia, hay volúmenes de aire muy húmedo, con muchísima presión, muy saturado. Entonces, es como tuviésemos un aula con demasiados alumnos, ¿no?
y siguen entrando más alumnos, siguen entrando más alumnos, al final ya no hay más campo, ¿qué va a hacer? Los alumnos van a salir por las ventanas, ¿no? Mucha presión. Lo mismo pasa ya en un volumen de aire húmedo, demasiado vapor de agua, y ya no puede contener más ese volumen, entonces salen expulsados las moléculas de vapor de agua conjuntamente con el aire y forman el viento, ¿no? Y se mueven a buscar lugares de menos presión. Y donde hay menos presión son los lugares donde hay tierra, y mejor si es tierra seca, ¿no? Donde está casi cero humedad y necesitan muchísima agua, entonces en forma de vapor esta agua se traslada hasta esos puntos, forma nubes e incluso puede llover, ¿ya? Entonces así funciona, así de complejo es, así de complejo es. Hay evaporación en todo momento, desde cualquier superficie húmeda. Si hay plantas, hay la transpiración. La humedad es variable de acuerdo al tipo de suelo. Esta humedad alimenta el agua subterránea. El agua subterránea puede llegar al mar, como también puede salir en la propia tierra. Y el balance hídrico es el intento más cercano de describir matemáticamente ese movimiento y transformación del agua en la tierra. ¿Ya? Hay una tareita que ustedes tienen que hacer para la próxima clase. Ya, esa tarea es para la próxima clase. Siempre es relacionada con el balance hídrico, con el tema que estamos avanzando, ¿no? Dice, efectos de las actividades humanas en el ciclo hidrológico de su región. Y esto lo vas a entrar a internet, ¿ya? Cómo el ser humano interviene en la variación del ciclo hidrológico, y si varía el ciclo hidrológico también va a haber variación en estos valores, ¿no? Del balance hídrico, porque el balance hídrico cuantifica cada uno de los componentes del ciclo hidrológico, ¿ya? O sea, puede haber escasez de agua en algunos casos, ¿no? Escasez de agua en algunos casos, o puede haber inundaciones en otros casos. Eso es lo que me interesa que investigues. Hay escasez de agua en cualquier parte del mundo ya, o a nivel mundial, a nivel Bolivia, a nivel Tarija, si quieres. Justificar con ejemplos, ¿no? Reales, que también lo vas a poder encontrar en internet. Y lo último ya, el agua es un recurso renovable. De acuerdo al ciclo hidrológico es renovable, ¿no? Porque va transformándose, va moviéndose, y si no hay cambios, modificaciones en el territorio, en la cuenca, ese ciclo, la cantidad de agua debería tener ciertos valores parecidos, ¿no? A año tras año, año tras año. ¿Ya? Pero últimamente, el concepto que utiliza mucha gente es que el agua ya no es renovable, ¿no? Que va disminuyendo y que año tras año va a ir habiendo más necesidad de agua, porque o se está contaminando o se está perdiendo de alguna manera, ¿ya? Entonces es un tema interesante que todo esto en internet lo vas a poder encontrar, ¿ya? Y voy a preguntar sobre esto, ¿no? Me voy a preguntar preguntas de análisis, o sea, no me interesa que hagas copiar y pegar, sino que lo leas y lo analices. Y en base a ese análisis, yo te voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Bien. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Ya, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Voy a copiar esto aquí. Todos abrimos una hojita en Excel. Hojita en Excel, ¿ya? Disculpe, una pregunta. Diga. ¿La tarea debe ser entregada hecha a mano o puede ser hecho en computadora, Inge? Mira, estamos en la era tecnológica y debería ser en computadora, ¿ya? Pero si no tienes computadora o si alguien no tiene, no hay problema, lo puede hacer a mano. Bueno, Inge, muchas gracias. Bien.
Vamos a hacer este ejercicio ya y les pido que tomen mucha atención porque después ustedes lo van a hacer solito con otros datos y lo tienen que cargar al Moodle hoy mismo, hoy día, antes que termine la clase. ¿Ya? Entonces, la ecuación del balance hídrico en régimen permanente vamos a utilizar ya. Precipitación menos evapotranspiración, menos escurrimiento, menos la infiltración, ¿no ve? Vamos a darnos datos de precipitación, de evapotranspiración, de infiltración y vamos a calcular el escurrimiento. ¿Ya? Entonces, de estos 4 términos, el escurrimiento es nuestra incógnita. Tenemos como dato precipitación, tenemos como dato evapotranspiración y tenemos como dato infiltración. La incógnita, el escurrimiento. Entonces, si vas a esta ecuación, el escurrimiento, su ecuación quedaría de la siguiente manera. Todos vamos anotando ya. Ahí lo puse de rojito. Escurrimiento es igual a ¿qué? A la precipitación menos la evapotranspiración menos la infiltración. ¿Ve? Ahí ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Precipitación, evapotranspiración e infiltración. Los datos que vamos a tener los vamos a colocar en la misma unidad de medición para poder sumar, restar, ¿no? Si no, no se podría, ¿ya? Entonces vamos a hacer para el mes de marzo, para hoy día. Colocamos ahí marzo. Para el mes de marzo. Marzo. Listo. Vamos ya y colocamos mes, marzo, todos colocan. Vamos al calendario. ¿Cuántos días tiene el mes de marzo? ¿Verificamos? ¿Cuántos tiene? 31. 31. 31 le colocamos ahí entonces, ¿ya? 31 le colocamos. Y conviértanlo en segundos ahí al ladito. ¿Está? Bien, ya tienen en segundos. Ahora el área, nuestra área va a ser el área del territorio que estamos analizando, o sea, el tamaño de nuestra cuenca, esta área. Que la hemos medido en el ArcGIS, digamos, y vamos a colocarle que son unas 2.100 hectáreas, ¿ya? 2.100 hectáreas. Y eso lo van a convertir a metro cuadrado. Lo van a convertir a metro cuadrado. ¿Lo tienen?
Ya está, ¿no? Asumo que ya lo tienen. Dije, nos tiene que salir lo mismo que a usted le sale. Pero, ¿en qué puede variar? Si son 31 días, el día cuántos segundos tiene, no hay forma de que pueda variar eso. Si son 2100 hectáreas, cada hectárea tiene un número único de metros cuadrados. Entonces, no hay cómo puede variar otro valor, ¿no? ¿No ve? Sigue. Una pregunta, lo tienes que hacer, ¿Perdón? lo podemos hacer con la calculadora y poner el resultado o aquí tenemos que hacer con fórmula. Como tú quieras, ¿ya? Como tú quieras. ¿Ya? No hay problema. Ahora, en los exámenes, si tú quieres que valga procedimiento, tiene que estar todo el procedimiento, ¿no? Y si tú quieres que valga solo el resultado final, entonces el resultado final, ¿no? Pero para reclamar es bueno tener el procedimiento, ¿ya? Esa es la recomendación. Ahorita pueden hacerlo como ustedes quieran. Si lo están haciendo en el Excel ya con formulita, excelente, porque así lo van a poder presentar la tarea en 2 portadas hoy mismo. Y ya estás ahí. Luego, precipitación de marzo. Para la precipitación de marzo tendríamos que ir a una tablita del Cenami, ¿ya? Tablita del Cenami. A ver si tengo unita aquí. Precipitaciones, Cenami. Aquí tengo una de cualquier parte, ¿no? Aquí de Camargo tengo, a ver si me sale. Entonces, para el balance hídrico se utilizan los datos de precipitación total, esta que dice con total, ¿ya? Hay otra que es con precipitación máxima, esa no, de máxima en 24 horas. Esa sola nos sirve para lluvias máximas, pero no nos sirve para hacer balance. Para hacer balances hídricos tiene que ser con la precipitación total. ¿Ya? Entonces vamos al mes de marzo, abril, este es mes de marzo. Tomo el promedio, ¿no? El promedio que tengo aquí, que es de 100 milímetros, ya las unidades son 100 milímetros, 100.2 milímetros. Entonces, en marzo, en ese lugar que estoy utilizando para el ejemplo, tengo 100.2 milímetros. ¿Qué he hecho aquí? Aquí está. Entonces, 100.2 milímetros. ¿Ya? Ahora, la precipitación que nos da el Cenami es en milímetros. ¿Ya? Es en milímetros. Nosotros, para hacer nuestro balance hídrico, lo vamos a llevar a unidades de volumen. Si tú quieres, podrías trabajar todo en milímetros y después llevarlo a volumen. ¿Ya? O directamente cada uno de estos términos que se miden en diferentes unidades, llevarlo a metro cúbico. Entonces, te doy toda esa opción, pero para empezar, vamos a hacer que la precipitación que el Cenami te da en milímetros, entonces tú lo conviertes a volumen. ¿Cómo lo vas a convertir? Entonces, 100.2 milímetros, convertirlo a metro y multiplicarlo por el área de la cuenca, que ya está en metro cuadrado, y te va a dar en metro cúbico. Con eso estamos asumiendo lo que te dice la hidrología, ya para este tipo de cálculos, que la precipitación se asume que es homogénea en todo el área de la cuenca, ¿no? Esa precipitación que tal vez esa estación estaba aquí, ahí le has medido esa precipitación y estás asumiendo que la precipitación es homogénea en toda la cuenca, lo cual no es tan real, ¿no? Lo ideal sería tener una estación en las 4 partes o 5 partes más importantes de la cuenca y sacar una especie de promedio de cualquier tipo, ¿no? Diferentes tipos de promedio que hay y que sea más representativo de toda el área de la cuenca, ¿ya? Entonces, no es recomendable trabajar con una sola estación. Es más recomendable trabajar con varias estaciones distribuidas en toda la cuenca. Pero, para el ejemplo, está por demás, ¿ya? Entonces, ¿cuánto le sale en metros cúbicos?
¿También así? 2.104.200. Sí, jefe. No hay dónde perderse, ¿no ve? La evapotranspiración. Ya, la evapotranspiración vamos a hacer que sea de 1.4 milímetros día. Es la unidad en la que se mide la evapotranspiración. Es la unidad con la que se calcula también. También hay evapotranspiraciones que se calculan en milímetros por mes. Y si es por mes, se puede convertir por día, ¿no ve? ¿Ya? Generalmente la calculamos con la radiación solar, con la temperatura, con el viento, con el tipo de cultivo. ¿Ya? Así es evapotranspiración. Sí, te falta colocar temperatura, que es lo más importante, ¿no? ¿Ya? Y eso vamos a aprender a hacerlo. Vamos a aprender a hacerlo, por eso ahora ya les doy directamente un valor, ¿no? Después vamos a aprender a calcular. 1.4 milímetros día. Lo convertimos a metro cúbico. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Está en milímetro. Lo vamos a convertir a metro, ¿no? Y un día lo vamos a llevar a esta unidad a segundos, o si no, directamente mantienes los 31 días. ¿Ya? Entonces, hay dos opciones. Si la trabajamos por día nomás, entonces 1.4 milímetros por día. Entonces, en un día es 1.4 milímetros. En 31 días, ¿cuánto será? ¿No ve? En 31 días, ¿cuánto será? O si no, esto lo conviertes en segundos, milímetro por segundo, y multiplicas por el número de segundos. ¿Ya? Y el milímetro, llévalo a metro cúbico. Y fíjate cuánto te sale. Y al finalcito ese valor lo vas a multiplicar por el área de la cuenca. De milímetros llevas a metro. Y para que sea metro cúbico, multiplicamos por el área de la cuenca. ¿Ya? Los que son capos en conversión ya lo han hecho, ¿no? ¿Cuánto les ha salido la evapotranspiración en metro cúbico? Lo mismo, y sale lo mismo. Lo mismo, ¿no ve? De milímetros a metro. Multiplicamos por el área que está en metro cuadrado, sale metro cúbico. Y multiplicamos por los días o por los segundos, como tú estés haciendo, y te tiene que salir ese valor. Se simplifica, ¿no? El tiempo. Metro cúbico. Por último, tenemos aquí la infiltración. ¿Ya? La infiltración se mide en unidades de velocidad, se llama tasa. ¿Ya? Tasa de infiltración se llama. Varía en función del tipo del suelo. También vamos a aprender a calcularlo, y cómo se mide también vamos a aprender. Es, como les decía, el término más complicado de poder determinar, ¿no? Muy complicado. ¿Por qué? Porque diferente tipo de suelo. La pendiente afecta. Donde sea menos pendiente, le das facilidad para que infiltre. Y donde hay mucha pendiente, el agua escurre y infiltra poco. La vegetación le influye. La vegetación, si hay pasto, arbustos, árboles, detienen el agua y dan más tiempo a la infiltración. Pero si es un suelo pelado, el agua escurre con mayor facilidad, entonces hay menos infiltración. Y eso es variable en toda la cuenca, entonces es más complicado de poder obtenerlo, ya sea calculando o ya sea midiendo, es muy difícil. ¿Ya? Entonces, suponemos que hemos sacado una tablita y nos ha salido 2 por 10 a la menos 8 metros por segundo. ¿Ya? 2 por 10 a la menos 8 metros por segundo.
Eso lo llevamos también a metro cúbico. Entonces multiplicamos por el número de segundos, ¿no? 2 por 10, ¿cuánto dijo Inge? A la menos Igual 8. a cuánto. Ya. O 2 por 10 a la 8. Ya tenemos calculado, ¿no? Hasta ahí, todo lo que está de azul. En metro cúbico ya está transformado. Inge, disculpe, ¿cómo era la fórmula de infiltración? No hay fórmula, yo te doy el valor directamente, ¿no? Te doy el valor No, en metro por explícalo. segundo. Ahora tú dices cómo transformarlo, las unidades a metro cúbico, ¿no? Sí, sí. Ya. Bueno, si está en metro, quiero llevarlo a metro cúbico, tengo que multiplicar por el área de la cuenca. ¿No ve? Y voy a tener metro cúbico por segundo. Y como son 2.678.400 segundos, entonces multiplico por ese valor. Y se simplifica segundo con segundo y me queda metro cúbico. ¿Ya está? ¿Lo has sacado? Yo creo que sí, ¿no? Bien, entonces aplicamos la ecuación del balance hídrico, ya despejado el escurrimiento. Entonces, precipitación, hacen ustedes su formulita, precipitación menos evapotranspiración menos infiltración. ¿Y cuánto nos queda de escurrimiento? Verifiquen, les sale 67.872. Sí, está bien, Inge. Así sale, ¿no ve? El escurrimiento está en metro cúbico. Ahora, si el escurrimiento te piden a milímetros, ¿qué tendrías que hacer? Ya, a veces hay cálculos que el escurrimiento te piden en milímetros. Entonces, si es a milímetros, tú tendrías que dividir entre el área de la cuenca. Ya dividimos entre el área de la cuenca, ¿no? Para que se vuelva en metro. ¿Ya? Ahí sí te lo voy a hacer por pasos. Me va a quedar en metro, ¿no ve? Y si me piden en milímetros, entonces yo tendría que esto multiplicarlo, el metro tenía que multiplicarlo por 1000, ¿no? Y me da en milímetros. ¿Ve? Es este, ¿no? Es bastante lógica nada más. ¿Ya? Si es que me llegarían a pedir en milímetros. ¿Ya? Y lo mismo, las otras tienen que ejercitarse para transformar la evapotranspiración a milímetros o la infiltración a milímetros. Ahí tienen algunos ejemplos. Ahora, el caudal también se puede expresar es lo más normal expresarlo en volumen sobre tiempo. ¿Ya? Es lo más común expresarlo en volumen sobre tiempo, ¿no? Es lo como más lo conocemos. Pero en los balances hídricos lo utilizan, lo calculan o lo utilizan o lo expresan en metro cúbico. Pero sabemos que estos metros cúbicos son para el mes de marzo, entonces ahí sí se anota para
el mes de marzo, ¿no? En este caso. Aquí es para el mes de marzo. Sabemos que es para todo el mes. Este valor que estamos calculando aquí en milímetros, también sabemos, indicamos que es para el mes de marzo. ¿Ya? Para no confundirnos. Y si es para el mes de marzo, entonces puedo transformarlo en caudal, o sea, en metro cúbico por segundo y después a litro por segundo. Entonces simplemente tengo que dividir el volumen de metro cúbico entre el tiempo, que está en segundos. ¿Ya? Divido esos dos valores. Volumen entre tiempo, y me sale metro cúbico por segundo. Como es una cantidad muy pequeñita, prefiero llevarlo a litros por segundo. Y tengo 25.34 litros por segundo. ¿Consultas? Una pregunta. Inge, ¿podría volver a repetir la parte de la evapotranspiración para calcularla, por favor? Bien, esta medida en milímetros día. El milímetro lo llevas a metro. No hay problema en eso, ¿no ve? Sí, sí, Inge, no hay problema. Y vas a tener metro por día. ¿Ya? Y como queremos que esté en metro cúbico, entonces multiplicamos por el área de la cuenca, que estaba en hectáreas, pero ya lo teníamos ahí al ladito en metro cuadrado. Entonces va a tener metro por metro cuadrado, metro cúbico por día. Y como son 31 días, multiplicas por los 31 días. Es pura lógica, ¿ya? Pura lógica, con calmita lo analizan. No va a tener mucho problema. Bueno, Inge, gracias. ¿Listo? Han ido viendo de la infiltración, cómo sacar el valor de 67,872. ¿Podría volver a explicar, por favor? El 67 solo es aplicar esta fórmula que está en rojo, la fórmula del balance hídrico. Precipitación, gracias. menos evapotranspiración, menos infiltración, y es lo que queda. ¿Ya? Muchas veces este valor queda en negativo, ¿no? A veces cuando no hay precipitación, negativo, ¿no? Es más lo que está perdiendo la cuenca se está secando, ¿no? Los meses en que no llueve, y esto puede salir negativo a veces. ¿Ya? Porque son más pérdidas que entradas, ¿no? Hay que interpretarlo igual. Y el caudal. Entonces, en algún ejercicio, yo te voy a dar el caudal. Así te voy a dar caudal, litros por segundo. Te voy a dar la precipitación, te voy a dar la evapotranspiración. Entonces, tú tenías que calcular la infiltración, ¿no ve? Entonces, yo te voy a dar el caudal, que es el S. Te voy a dar dato, ¿ya? Para que practiques en tu casa, te doy esto. Te voy a dar en metro cúbico por segundo. Después te voy a dar la precipitación, también te voy a dar, va a ser dato. La precipitación va a estar en milímetros. Y te voy a dar datos de la evapotranspiración. Va a ser un dato. Y esa va a estar en milímetros día o milímetros mes, también puede ser ya. Milímetros día le coloquemos por ahora. Entonces la incógnita va a ser la infiltración. Yo te voy a pedir la infiltración, esa va a ser la incógnita. Con un signo de interrogación. Entonces esta misma ecuación del balance hídrico lo vas a tener que expresar ahí, ¿no? Entonces dirás, infiltración va a ser igual, digas, a la precipitación menos el escurrimiento menos la evapotranspiración, ¿no? La evapotranspiración. ¿Ya? Entonces, lo que aquí a veces te puedes complicar son en convertir las unidades, pero ahí tienes, por eso es importante tener estos datos. Ya, tener esos datos y tenerlo ahí expresado en las unidades que necesitemos, ¿no? Para multiplicarlo directamente y no hacer mucho
muy largo las conversiones. ¿Ya? Entonces ahí. Bien, ¿alguna Ingeniero, consulta más? Inge, Sí, la infiltración está en metros sobre segundo. sí. Sí, está en metros sobre segundo, así se mide. Bueno, la escorrentía superficial, Inge, es lo que escurre en toda la cuenca. Se llama escorrentía superficial total, ¿ya? Total, porque hay la escorrentía que es directa de la lluvia y hay otra que es lo que sale del subterráneo a la superficie y se une a la directa y forman la total. Esta es la total. Total que pasa por tu punto de control, Ah, bueno, Inge. el punto donde está la obra hidráulica. ¿Ya? Bien, entonces voy a dar unos datos para que ustedes lo calculen, ¿ya? Y en una hojita, aquí ustedes van a colocar su nombre. Nombre y apellido, ¿ya? Apellido bien clarito. En una hojita nada más. Y ahí cito, los datos que voy a darles van a ser los siguientes. Voy a recortarle esto. Ahí cito nomás para que no se vean los valores, ¿ya? Entonces vamos a hacer para el mes de enero, le coloquemos, ¿ya? Enero. ¿Ya? Entonces ustedes ya completan ahí cuántos meses tiene el mes de enero. El área de la cuenca va a ser 3.500 hectáreas. ¿Ya? Ha caído una precipitación de 190 milímetros en todo el mes de enero. La evapotranspiración es de 2.1 milímetros día. ¿Ya? Y la infiltración es de 1.5 por 10 a la menos 8 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el escurrimiento? ¿Ya? La pregunta es, ¿cuánto es el escurrimiento? Quiero que me des en litros. A ver qué pasa. Ahí, litros por segundo. También quiero que me lo des en milímetros. Nada más, ¿ya? Eso. Eso ya, lo resuelves si quieres manualmente, si quieres en el Excel, le sacas una foto, le conviertes en PDF o una hojita Word si quieres y vamos al Moodle. En el Moodle dice y ahí entregar aquí la tarea de la clase, donde dice balance hídrico. Ahí dice entregar aquí la tarea de la clase. Inge. Pinchas ahí y ahí entregas la tarea. ¿Listo?